Hola, soy Diego Barca y voy a explicar los problemas de la semana 7 y de la semana 6. Vamos a empezar por los problemas de la semana 7. En este problema tenemos movimiento circular y fuerzas de Newton ya que hay una tensión. Entonces los datos que nos dan es que la velocidad es de 4 metros sobre segundo, la masa pesa 0.4 kilogramos. Algo muy importante para este tipo de problemas es hacer el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre se indican todas las fuerzas que tenemos en el eje X y Y. Después de dibujar todas las fuerzas que tenemos en cada eje, vamos a empezar a hacer ecuaciones con esas fuerzas expresadas en el eje X y Y. Y como podemos ver, en este problema solo tenemos fuerzas en el eje Y, que es la tensión y el peso que siempre va a ir hacia abajo. Y no es normal porque no está en contacto con ninguna cosa. Entonces nuestra ecuación va a quedar como tensión más masa por gravedad es igual a masa por aceleración centrípeta, ya que es un movimiento circular. No olvidemos que siempre que haya movimiento lo vamos a igualar a masa por aceleración. Como lo dije, en este caso va a ser masa por aceleración centrípeta, ya que es un movimiento circular. Después de eso necesitamos saber la fórmula de aceleración centrípeta, que es velocidad al cuadrado sobre r. Sustituimos los valores y nos da que la aceleración centrípeta es de 32 metros sobre segundo. Ahora, vamos a despejar la tensión. La tensión va a ser igual a masa por aceleración centrípeta menos mg. Sustituyendo los valores nos va a dar que la tensión va a ser igual a 8.876 newtons. Este es el primer problema. Ahora pasemos con el problema 2. En este problema, en un plano hay dos masas y hay una tensión. Se nos pide la tensión y la aceleración. Como es mejor hacer esto, es como lo dije. Primero dibujamos el diagrama de cuerpo libre indicando todas las fuerzas. Después de eso lo hacemos para la segunda masa. Y empezamos poniendo las ecuaciones que hay en Y y en X. Vamos a empezar siempre con Y. Y es muy importante estar ordenados para no hacernos bolas. Entonces, en Y sabemos que tenemos la normal y la masa por la gravedad. Y como no hay movimiento en Y más que en X, lo vamos a igualar a 0. Entonces, la normal 1 va a ser igual a la masa 1 por gravedad. Eso nos va a dar 117.72 newtons. Y eso va a ser en Y. Ahora vamos a X. X va a ser igual a T menos Fk, que es fuerza de fricción por masa por aceleración. Son las dos fuerzas que tenemos aquí y acá. Después vamos a hacer exactamente lo mismo con el cuerpo 2, estando en Y y en X. Ahora sabemos que la normal va a ser igual a masa 2 por gravedad. Y eso nos va a dar 176.58 newtons. Después de eso vamos a usar las fuerzas del eje X. Va a ser fuerza, que es la fuerza aplicada acá, menos la tensión, menos la fricción. La fricción siempre va a ir en contra del movimiento. Y ahorita será negativa porque el movimiento va hacia la derecha. Después de esto vamos a tener dos ecuaciones, porque tenemos dos incógnitas. Ahora a continuación vamos a igualar las tensiones. Las tenemos igualadas y empezamos a simplificarlo. Después de simplificarlo podemos despejar la aceleración en este problema, que va a ser igual a 1.285 metros sobre segundo. Después de tener la aceleración, la vamos a sustituir en cualquier fórmula que tengamos de tensión. Y en este caso lo haremos en esta de abajo. Va a ser tensión es igual a la fuerza inicial es la que se nos dio, 68 newtons. Después de eso, la fuerza de fricción va a ser esta, que es 17.68 y por masa por aceleración, y eso nos da un total de 27.2 newtons. Ahora vamos a empezar con los problemas de la semana 6. En esta ocasión nos regimos bajo lo mismo. Siempre es muy importante mantener libre presente y estar ordenados en eje Y y en eje X. Igual, aquí
el eje Y no se mueve, entonces va a ser N1 menos M1G. Y la normal nos va a dar 169,1 para el cuerpo 1. Y para X vamos a tener la ecuación M1G seno de teta menos T menos fricción menos masa por aceleración. Vamos a hacer lo mismo para el cuerpo 2. Nos va a decir que la normal 2 va a ser igual a M2G coseno de teta y en X nos va a dar esta ecuación. T menos FK menos M2G menos M2A. Igual, ahora vamos a igualar las ecuaciones de tensión. Primero lo despejamos de esta fórmula y ya las tenemos aquí. Entonces las vamos a igualar. Aquí al momento de igualarlas vamos a poder encontrar el valor de FK. FK siempre va a ser muK por normal. Entonces vamos a seguir simplificando hasta llegar a que FK es 24.287 newtons. Después de esto podemos despejar muK, que sería fricción, fuerza de fricción entre N. Y son dos cosas muy importantes para todo esto es que el coeficiente de fricción siempre nos va a dar un escalar, no tiene unidades. Ok, y ahora este ha sido el segundo problema. Vamos por el último problema de estos. Este igual es de la semana 6. Aquí tenemos dos cuerpos y están unidos por una cuerda. Cuando es una cuerda, cuando hay dos objetos siempre y solo hay una cuerda, los dos van a manejar la misma tensión. Y ok, vamos a empezar con lo de siempre. Diagrama de cuerpo libre. Y aquí al tener dos cuerpos vamos a usar dos diagramas de cuerpo libre. Algo también muy importante es manejar todas las fuerzas de manera que todas estén en el eje XY. Si no es así posible, lo que va a hacer es que se van a usar las componentes X y Y de esa fuerza. Empezamos con todo esto. Igual, suma de fuerza en X va a ser igual a masa por aceleración, ya que es donde hay movimiento. Y en Y, al no haber movimiento, es igual a 0. Sumamos todas las fuerzas y